Empezamos. Buenas tardes. Estamos aquí el doctor Boades y yo, que soy Asun Ferrer, en esta mesa de hipertensión y miscelánea. Entonces, nos gustaría que pudiésemos ajustarnos al tiempo, que son 7 minutos, para que luego haya discusión y eso pueda ser interesante para el resto. No sé, Juan, si quieres decir algo más. No, en principio eso, por favor, ya vamos empezando y cumpliréis seguro con el tiempo previsto. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Martín Núñez y lo primero agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí para presentaros los resultados de este estudio titulado Cloto se relaciona de forma inversa con el grosor íntima media carotidio en pacientes con aterosclerosis y filtrado superior a 60, el cual ha sido realizado en la unidad de investigación del Hospital Universitario de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Como bien saben, en los últimos años se ha hecho mucho hincapié en el papel que Cloto, el factor antienvejecimiento alfa-Cloto, tiene en la salud cardiovascular, relacionándose una reducción en los niveles sistémicos de esta hormona con una mayor prevalencia de eventos cardiovasculares. Más allá del cloto sérico, trabajos de nuestro grupo han señalado que también la presencia de cloto en la vasculatura o en células inmunitarias que podemos encontrar en circulación pueden tener un impacto directo sobre el desarrollo de lesiones ateroscleróticas y, más concretamente, influenciando el proceso inflamatorio que subyace dentro de la placa. El grosor íntima medio carotidio es un marcador de aterosclerosis subclínica que ha demostrado una gran fiabilidad en el pronóstico de eventos cardiovasculares. Y algunos trabajos ya han relacionado los niveles sistémicos de cloto con este marcador. Y en concreto en pacientes en estadios de enfermedad renal crónica moderada a severa. Sin embargo, no se ha explorado todavía mucho qué ocurre cuando todavía estamos en fases previas al daño renal avanzado. Así, precisamente, el objeto del estudio ha sido valorar la relación entre los niveles de alfa-cloto y el grosor íntima medio carotidio en pacientes con aterosclerosis clínica y función renal preservada. Para ello, los objetivos específicos han sido analizar los niveles de expresión de cloto en vasculatura carotidia y en células circulantes de sangre periférica, así como los niveles en suero. También en estas mismas muestras analizar distintos parámetros inflamatorios y valorar sus relaciones con el grosor íntima medio carotidio. Reclutamos una cohorte de 35 pacientes elegibles para endarterectomías por diagnóstico de enfermedad vascular aterosclerótica clínica y como criterios de exclusión se consideraron filtrados por debajo de 60, inestabilidad hemodinámica durante el proceso quirúrgico, un estado inflamatorio crónico o agudo, tratamientos inmunosupresores o inmunoterapia, institucionalización o incapacidad para firmar el consentimiento. De estos pacientes se tomaron medidas del grosor íntima medio carotidio y, fruto de las intervenciones quirúrgicas, nos hicimos con fragmentos vasculares para estudiar la expresión de cloto y marcadores inflamatorios, así como muestras de sangre en tubos PAXGym para estudiar la expresión de estos marcadores en células circulantes de sangre periférica y en suero. Los pacientes se dividieron en función de la mediana del grosor íntima medio carotidio y aquel grupo de pacientes en el rango superior presentaron una mayor presión diastólica y mayor presencia de diabetes. En cuanto a los parámetros bioquímicos, este mismo grupo de pacientes presentó valores más elevados del TNF-alfa y menores niveles del cloto en suero. En cuanto a la expresión en carótida, tanto de cloto, tanto a nivel de ARN mensajero como de proteína, valorada por inmunistoquímica, se observó que pacientes con un mayor grosor carotidio presentaron menores niveles de este factor y también una menor expresión en células circulantes de sangre periférica. Todos estos parámetros, cloto en carótida por proteína o ARN, así como el cloto sérico y en sangre periférica, en células circulantes de sangre periférica, correlacionaron de forma inversa con el grosor íntima medio carotidio. En cuanto a los parámetros inflamatorios en estos tipos de muestras, solo observamos que el grupo de pacientes con mayores valores del grosor íntima medio presentaron mayor expresión del gen TNF en leucocitos y una menor expresión de ADAM17 en carótida, metaloproteasa relacionada también con la generación de la forma soluble de cloto.
Vale. Otros parámetros de interés que correlacionaron con el grosor íntima medio carotidio fueron la albuminuria o la expresión de ADAM17, tanto en células circulantes como en carótida. Y por último, en un análisis multivariante, considerando distintos factores confusores como la edad, el sexo, el filtrado o la albuminuria, tratamos de identificar predictores del grosor íntima medio carotidio, donde identificamos a cloto sérico y la expresión de TNF en leucocitos como predictores independientes. Las conclusiones, por tanto, son que pacientes con aterosclerosis clínica y filtrados por encima de 60 con mayores valores del grosor íntima medio carotidio presentan menores niveles de alfa-cloto sérico y de su expresión tanto en células circulantes de sangre periférica como en carótida. Los valores de estos tres parámetros de cloto presentan correlaciones inversas con el grosor íntima medio carotidio en este grupo de pacientes. Y el análisis multivariante identifica a los niveles séricos de cloto y la expresión del gen para TNF-alfa en leucocitos como determinantes y dependientes del grosor íntima medio carotidio. Si bien estos resultados son exploratorios, para ello van a ser necesarios futuros estudios en cohortes más amplias que puedan validar o refutar estos resultados. Agradecer a las entidades financiadoras por sostener el trabajo y a ustedes por la atención. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos? Sí. Creo que hay un micrófono así. Sí, Sí, ahí. Bien, felicidades por el trabajo y gracias. Una pregunta. Me ha gustado mucho ver que tenéis una correlación inversa cloto y excreción urinaria de albúmina. Lo digo por el papel tóxico que tiene la albuminuria sobre la formación de cloto. ¿Podrías comentar algo más al respecto? Gracias. Gracias por la cuestión. Sin duda es interesante porque también se ve que la albuminuria correlaciona con el grosor íntima media carotidio y también estamos viendo esa relación de cloto. Sin duda es una limitación del estudio porque al final estamos estudiando o valorando exclusivamente el filtrado como ese parámetro que determina la función renal preservada. Pero la albuminuria desde luego no es descartable y es algo que habrá que tener en cuenta en el futuro. ¿Quieres hablar? Perdona. Jorge, ¿podrías ir al micrófono? ¿Te importa? Sí, gracias. Que felicidades por el trabajo, que muy bien, y que la corte no es tan pequeñita para... Ya, cuando pusiste los anteriores, los trabajos previos, quise entender que ya más o menos este mismo esquema lo habéis hecho con grado 3, 4 y 5. La pregunta concreta es, uno, ¿las pendientes de correlación son muy diferentes comparando estos con los otros? Es decir, cambia mucho la pendiente, porque muchos otros estudios, digamos, con técnicas subrogadas, como puede ser esta, no dan tan bien a veces los grados que os ha dado muy bien. O sea, estos son pacientes con una insuficiencia renal, bueno, no tan importante, de grado 2, 3, que normalmente casi nunca da nada o da muy poquito. Entonces pregunto si habéis comparado el tipo en las correlaciones de cloto y el resto, las pendientes, si realmente hay mucha diferencia o no, y si los habéis sumado, por ejemplo, que es otra cosa. En principio no las hemos sumado, hemos hecho el estudio por separado, pero ahora mismo no tengo en mente cómo serían las rectas, pero sí que sería interesante desde luego compararlos para ver si hay un incremento mayor de ese grado de correlación entre los dos parámetros. Es que la sensación que tengo yo de todos estos eventos vasculares es que al principio, bueno, son muy silentes y quedan muy poco. Y de repente cuando los estudiamos ya han pegado el salto y son muy... En cambio aquí son muy al principio y ya hay una correlación bastante evidente, ¿no? Entonces es un poco comparar. Habrá que estudiarlo. Perfecto. Pues muchas gracias. Ya, si quiere ya Sara Fernández subir. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Yo voy a comentar el trabajo titulado Efecto del fósforo de la dieta sobre los niveles de microRNA 145 y la diferenciación osteogénica de las células de músculo liso vascular. La elevación de fósforo sérico es un factor de riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad en población con enfermedad renal crónica, principalmente en estadios avanzados, pero también lo es en población general, ya que son varios los estudios que han visto una asociación entre niveles de fósforo sérico elevados y un mayor riesgo de mortalidad general y cardiovascular y eventos cardiovasculares, no solo en esta población, sino también en población general. Por otra parte, en los últimos años y principalmente en los países occidentales se ha producido un aumento en el consumo de fósforo, suscitado por un incremento en el consumo de alimentos procesados, que son muy abundantes en aditivos, entre los que se encuentra el fósforo inorgánico, y es muy frecuente que se sobrepasen las recomendaciones dietéticas. Además, este fósforo inorgánico es mucho más asimilable a nivel intestinal de lo que puede ser el fósforo orgánico presente, por ejemplo, en alimentos de origen vegetal, por lo que en este contexto es de esperar que se pueda producir un aumento en los niveles de fósforo sérico, que en un contexto de función renal normal no sabemos muy bien cómo puede afectar al desarrollo de alteraciones cardiovasculares, como puede ser la calcificación vascular. La calcificación vascular es un proceso que se caracteriza por la transdiferenciación de las células de músculo liso vascular de los vasos hacia células de tipo osteoblástico, y en este proceso se producen una serie de cambios, entre los que mayoritariamente se produce una pérdida de marcadores de célula de músculo liso, como puede ser la alfa-actina, y una ganancia o adquisición de marcadores de célula osteogénica, como puede ser RANX2. Además, en los últimos años se ha visto que se produce un descenso de un microRNA, el microRNA 145, que está implicado en el mantenimiento de los niveles de alfa-actina y en el fenotipo vascular de estas células. Y bueno, los microRNAs desde hace ya casi 2 décadas se están utilizando como posibles biomarcadores, porque se pueden detectar en suero y además pueden ser específicos de ciertas enfermedades. Con todo eso nos preguntamos cómo podría influir el fósforo elevado sobre los niveles del microRNA 145 en la transdiferenciación de las células de músculo liso vascular en ausencia de estímulos urémicos, y para ello planteamos 2 objetivos. El primero fue estudiar en un modelo animal de rata la influencia de la ingesta elevada de fósforo sobre los niveles aórticos y séricos del microRNA 145 y marcadores de fenotipo contráctil y osteogénico, y en segundo lugar estudiar la influencia del fósforo elevado ya en células de músculo liso vascular in vitro sobre la expresión de este microRNA y los marcadores. En cuanto al modelo animal, ratas Wistar macho se dividieron en 2 grupos. A un grupo se le suministró una dieta con un contenido en fósforo normal del 0,6%, a otro una dieta con un contenido en fósforo elevado del 0,9%. Pasadas 18 semanas los animales se sacrificaron, se determinó la bioquímica en suero y orina, y en las aortas se determinó la expresión de marcadores génica de marcadores de fenotipo contráctil y osteogénico, se midió el contenido en calcio y se evaluó los niveles del microRNA 145 en suero y en las aortas. Lo que observamos en cuanto a la bioquímica fue un aumento en el fósforo sérico, en la PTH y en el calcitriol en el grupo que recibió la dieta con alto contenido en fósforo, además de un descenso marcado de la expresión de alfa-actina en las aortas, aunque no vimos cambios en el contenido en calcio ni en los genes osteogénicos RANX2 ni Osteris. Lo más destacable que observamos fue el descenso de los niveles del microRNA 145, tanto en las aortas como en los sueros de estos animales que recibieron la dieta con alto contenido de fósforo, y también vimos una correlación positiva entre los niveles tanto en la aorta como en el suero de este microRNA, y también una correlación positiva entre los niveles en la aorta y la expresión de alfa-actina. En cuanto al modelo in vitro, lo dividimos en 3 partes. En primer lugar, estudiamos el efecto de distintas concentraciones de fósforo sobre la expresión de los marcadores, el microRNA 145, alfa-actina y el contenido en calcio en células del músculo liso vascular tras 3 días de exposición, y lo que observamos fue un descenso en la expresión del microRNA 145, del alfa-actina, y un aumento en el contenido en calcio, que fue concentración fósforo dependiente. A continuación, lo que quisimos observar es la secuencia temporal de los cambios de estos marcadores. Entonces expusimos las células a una condición de fósforo normal 1 milimolar y elevado 3 milimolar a distintos tiempos, y lo que observamos fue que el primer cambio que se producía fue el descenso del microRNA ya a las 6 horas. En amarillo sería la condición fósforo normal, en verde fósforo elevado.
Posteriormente se producía el descenso de la alfa-actina, que vimos a las 36 horas, y por último el aumento del contenido en calcio que ocurría a las 48 horas tras la exposición de fósforo elevado. Lo siguiente que quisimos observar era si este descenso en el microRNA se debía a que se estaba expresando menos a nivel celular o se estaba liberando más al medio de cultivo. Entonces recogimos los medios de cultivo, evaluamos los niveles del microRNA, vimos que con el tiempo aumentaba, pero este aumento era menor en la condición de fósforo elevado, por lo que podríamos decir que no es que se esté liberando más al medio, sino que se estaba expresando menos a nivel celular. Y ya para terminar, silenciamos y sobreexpresamos el microRNA en condiciones de fósforo normal y elevado, y lo que observamos es que el silenciamiento, que serían las cajas marrones, redujo la expresión de alfa-actina en condiciones de fósforo normal, y la sobreexpresión, las cajas rojas, aumentó la expresión de alfa-actina en ambas condiciones y previno del aumento en el contenido en calcio en las condiciones de fósforo elevado. Con todo esto podemos concluir que la ingesta del fósforo elevado redujo los niveles del microRNA 145, tanto aórticos como séricos, así como la alfa-actina en la aorta, y lo que podría conducir a daño vascular, que estos descensos en microRNA 145, alfa-actina y aumento del contenido en calcio en las células de músculo lisovascular in vitro fueron concentración fósforo dependientes, que el fósforo elevado indujo cambios secuenciales en las células de músculo lisovascular. Primero fue el descenso del microRNA 145, luego de alfa-actina y por último el aumento del contenido en calcio, y que los descensos tempranos del microRNA 145 junto con la correlación de los niveles aórticos y séricos sugieren la posible utilización de este microRNA en el suero como posible biomarcador precoz de calcificación vascular, aunque se requieren muchos más estudios. Y nada, quería terminar agradeciendo al grupo de metabolismos del ISPA y a todas las personas que ayudaron a este trabajo, y a todos ustedes por su atención. ¿Se anima alguien? Muy bien. Hola, Sara, felicidades por el trabajo. Gracias. ¿Sabes o has hecho alguna búsqueda de qué genes pueden ser target para este microRNA? ¿Qué RNAs puede estar regulando? ¿El microRNA? Sí. Sí, o sea, se sabe que, por ejemplo, tiene como un gen target un factor que es KLF4, que se está implicado directamente en... O sea, cuando hay más KLF4 hay menor expresión, por ejemplo, del gen alfa-actina. Entonces, el microRNA 145, al inhibir esa proteína KLF4, hace que los niveles de alfa-actina sean mayores. Y por eso, en este caso de estas células, los mayores niveles de este microRNA contribuyen a que haya mayores niveles de alfa-actina. Y cuando se pierde, pues lo contrario. Gracias. Nada. Una pregunta muy corta. ¿Qué es lo que le pasaría al hueso si se inhibiera o se estimulara la expresión de este microRNA? No te estoy pidiendo solamente cuál es tu opinión. Sí, o sea, estaba pensando. Este microRNA, o sea, en la expresión en el hueso, la verdad que no sé, no es uno de los tejidos en los que más se exprese. Se expresa en los vasos, se expresa también, bueno, en otros tejidos, por ejemplo en el esófago tiene una gran expresión, y en este caso en el hueso yo diría que también se expresa bastante menos, entonces tampoco no miramos la expresión en realidad en el hueso. Podría ser interesante mirarla, y en ese caso, mira, tenemos los huesos, podemos evaluarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos allá a pasar a la siguiente ponente, Rosa Elena Pérez, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Pérez Morales. Trabajo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife.
y desarrollo mi labor profesional en el área de interconsultas y de consultas externas. Y hoy les hablaré de un trabajo que es muy interesante, no solo por lo que propone, sino porque ha sido el resultado de la colaboración entre cardiólogos y nefrólogos de nuestro hospital. Este trabajo propone el ángulo de fase medido por bioimpedancia y el índice neutrófilo linfocito como predictores de reingreso en pacientes con insuficiencia cardíaca y función renal normal o deteriorada. Bueno, todos sabemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo que resulta de un problema de una disfunción o un daño estructural o funcional del llenado ventricular o de la eyección de sangre y que representa la tercera causa de muerte cardiovascular en España y la primera causa de ingresos en mayores de 65 años. Tras una hospitalización por insuficiencia cardíaca, 1 de cada 4 pacientes reingresará en un periodo no mayor a 30 días. Durante este periodo de hospitalización es donde se consume el mayor gasto sanitario. Y es sabido que en torno al 1 al 3% del gasto sanitario global en España es debido a la insuficiencia cardíaca. Por todo esto, se hace necesario buscar herramientas para estratificar el riesgo de estos pacientes en la práctica clínica diaria con la finalidad de aumentar la supervivencia, aumentar la calidad de vida y disminuir las hospitalizaciones. Durante décadas, los cardiólogos se han basado en parámetros clásicos como son los criterios demográficos o factores de riesgo cardiovascular para clasificar a estos pacientes y predecir cómo van a evolucionar. También han utilizado los biomarcadores cardíacos, destacando el papel del NT-proBNP. Las escalas de comorbilidad y fragilidad también nos van a dar pistas de cómo evolucionarán estos pacientes. La ecocardiografía, que es básica para clasificar según la fracción de eyección ventricular, y la imagen cardíaca, destacando la resonancia magnética cardíaca, que ha tomado auge en las últimas décadas. En base a todo esto se han desarrollado modelos pronósticos que permiten predecir en base a una mezcla de estos criterios cómo evolucionarán esos pacientes. Pero lo más importante de este trabajo es que ha sido el resultado de que cardiólogos y nefrólogos nos sentemos en la misma mesa a hablar sobre un tema y a ponernos de acuerdo, cada uno con su punto de vista y su enfoque, cómo podríamos buscar herramientas para estratificar a estos pacientes. Así abrimos una puerta hacia una investigación multidisciplinar donde cada uno va a aportar su punto de vista y se pueden encontrar pues, resultados o formas de enfocar el problema de una forma más completa. Los nefrólogos que manejamos la bioimpedancia pues propusimos el ángulo de fase y los cardiólogos el índice neutrófilo linfocito como posibles herramientas para estratificar el riesgo en estos pacientes. Y para hablar de ángulo de fase tengo que hablar brevemente y explicar qué es la bioimpedancia, que es una técnica que consiste en medir la resistencia del organismo al paso de una corriente eléctrica alterna y nos permite medir la composición del organismo y estimar el agua corporal total. El ángulo de fase sería el ángulo que se forma entre el eje de la reactancia y de la resistencia cuando medimos la impedancia. Y este ángulo de fase tiene un valor pronóstico comprobado en muchas patologías, como por ejemplo en las patologías oncológicas, en los pacientes oncológicos, pero hay pocos estudios en insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en estos estudios queda claro que valores más bajos de este ángulo de fase se relacionan con mayor sobrecarga hídrica y con mayor proporción de anemia. Si el ángulo de fase es menor a 4.2, pues hay mayor mortalidad ambulatoria en estos pacientes. Con respecto al índice neutrófilo linfocito, que es el recuento absoluto de neutrófilos sobre linfocitos, si es mayor a 6, los pacientes con insuficiencia cardíaca pues tienen más riesgo de rehospitalización y de mortalidad. A mayor INL, peor clase funcional, mayor nivel de NT-proBNP y menor fracción de eyección ventricular. Pues como bien dije, pues nos sentamos para buscar como objetivo analizar el ángulo de fase y el INL como predictor de reingreso en pacientes con insuficiencia cardíaca, con función renal normal o deteriorada. Para esto hicimos un estudio prospectivo observacional en los pacientes ingresados en la planta de cardiología del Hospital de la Candelaria con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que ingresaron entre mayo y noviembre del 2019.
Excluimos a todos aquellos que tenían dispositivos como marcapasos o DAI, los que estaban más graves, los que tenían un índice de masa corporal extremo, los que tenían un filtrado muy disminuido previo al ingreso, los que fallecieron o los que estaban pendientes de cirugía. Y en las 24 horas previo al alta se realizó mediante bioimpedancia con un equipo de Aker pues la medición del ángulo de fase y se hizo un hemograma para determinar el INL. Además medimos otras variables y establecimos un punto arbitrario para el INL basado en su papel como marcador de disfunción endotelial. Aquí vemos los resultados, pues se incluyeron 72 pacientes con una edad media entre 70 y 80 años, la mayoría varones, la mayoría diabéticos, casi todos hipertensos, la mayoría con disfunción renal, de los cuales un 44% tenían un filtrado por debajo de 45. De estos 72 reingresaron 35 pacientes, que eran un 48,6% en los primeros 3 meses y medio tras el alta, y el seguimiento total de los pacientes estuvo entre 6 y 12 meses según el momento de la inclusión. Al realizar el análisis de Cox, encontramos que se relacionaban de forma significativa con los reingresos, el NT-proBNP, el ángulo de fase y el INL. Aunque hubo una tendencia a que los pacientes con filtrado glomerular disminuido reingresaran más, no fue significativa estadísticamente. Aquí vemos el Kaplan-Meier relacionado con el valor del INL por encima de 3 y vemos que reingresan más los pacientes que tienen un INL mayor. Con respecto al NT-proBNP buscamos un punto de corte que estuvo por encima de 1573 y con respecto al ángulo de fase vemos que un valor igual o inferior a 4.6 predecía el reingreso. Hubo un 82% de supervivencia al final del seguimiento, no hubo diferencias en mortalidad ni en reingresos en función de la patología renal y es cierto que estos pacientes con patología renal tenían mayores niveles de INL, de NT-proBNP y ángulos de fase más bajos. La conclusión, pues, que el ángulo de fase, los niveles de NT-proBNP y el INL son predictores de reingreso en pacientes con insuficiencia cardíaca y que hace falta más estudios y con mayor potencia para determinar el papel del deterioro del filtrado glomerular en estos pacientes. El INL y la bioimpedancia son factibles de realizar en la práctica clínica diaria y si se realizan en las 24 horas previo al alta predicen los reingresos. Y proponemos protocolizar la bioimpedancia en estos pacientes para que cuando se decida darles el alta, pues valorar si es necesario posponer ese alta e intensificar el tratamiento diurético. También para valorar si hay que citarlos precozmente o hacerles un seguimiento más estrecho ambulatoriamente. Pero lo más importante de este estudio es que creo que queda claro que los nefrólogos tenemos mucho que aportar en la insuficiencia cardíaca y no solamente ayudando a los cardiólogos a ajustar los diuréticos o haciéndole diálisis al paciente cuando nos lo requieren. Yo creo que debemos ser referentes para orientar y colaborar en la búsqueda de herramientas, en la búsqueda de estratificar el riesgo en estos pacientes, porque el futuro es el trabajo multidisciplinar entre especialidades. Y los nefrólogos controlamos mejor que ningún otro especialista la volemia del paciente, conocemos las enfermedades crónicas, manejamos los marcadores de riesgo cardiovascular, y además manejamos la bioimpedancia bastante bien. Yo creo que la insuficiencia cardíaca es un tema que nos compete a ambas especialidades y que debe tener un enfoque, pues digamos, en consenso entre las dos especialidades para buscar soluciones a la hora de predecir la evolución de estos pacientes y de tratarlos. Muchas gracias. Vamos mal de tiempo y habrá una pregunta. A ver, ¿quién le va a hacer? Sí. Sí, una. Una pregunta rápida, sí. Rápida. El cuarto. Ah. No, cosas así, aprovechando, decir, ¿tenéis datos de CA125? No, en este estudio no hicimos, no era objetivo del estudio, pero sí sería interesante ampliarlo porque creo que hay que buscar otro tipo de marcadores que sean fáciles de medir en la práctica clínica. Muy bien, pues muchas gracias. Marta Riera, por favor.
tardes. Yo os voy a presentar el trabajo titulado La inhibición de ADAM17 modera la fibrosis intersticial y la infiltración de macrófagos en un modelo de ratón diabético tipo 1. Este trabajo lo hemos realizado en el Hospital del Mar Research Institute, antes se llamaba IMIM, ahora se llama así. A ver, perdón, aquí. Os voy a hablar de ADAM17, que es esa proteína transmembrana que participa en el desarrollo del organismo desde el nivel embrionario hasta la diferenciación, y también participa en la proliferación celular y se le atribuye actividad inmunomoduladora. En condiciones patológicas, ADAM17 libera a la circulación moléculas que están relacionadas con las vías inflamatorias y también con las vías fibróticas en distintos órganos. Y en el riñón se ha descrito su activación en el daño renal agudo, en la enfermedad diabética renal, en la enfermedad crónica, entre otras. Y estas son las proteínas que libera ADAM17 con su efecto Shirasa. Se ha descrito en las biopsias renales su presencia también en distintas patologías como la hiperoxaluria, la glomerulonefritis y la nefropatía diabética, en la que se ha correlacionado los niveles de ADAM17 con la expresión de la actina del músculo liso, igual que se ha correlacionado esta actina del músculo liso con los niveles de ARE, que es una de las proteínas que corta ADAM17 y que tiene su función a través del receptor del EGF. En modelos experimentales, como el de la obstrucción ureteral, la inhibición total de ADAM17 se ha visto cómo reducía la fibrosis. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo disminuye los niveles de fibronectina y de la actina del músculo liso tras 21 días de seguimiento. Nuestro grupo también ha estudiado la inhibición específica tanto en endotelio como en túbulo proximal en un modelo de nefropatía diabética experimental tipo 1, y en el que hemos visto también esta reducción de moléculas relacionadas con la fibrosis. ADAM17 también se ha asociado a diversas enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis, inflamación pulmonar. Lo que pasa es que aquí hay una cierta controversia, ya que, como ya también hemos visto, una reducción, una deficiencia puede contribuir al desarrollo de alguna enfermedad inflamatoria o también la aparición de placas ateromatosas. Y en este ejemplo, por ejemplo, es la foto de las placas aparecidas en un ratón que no expresa ADAM17. Con estas premisas, nuestro objetivo fue determinar si la inhibición completa de ADAM17 en la lesión renal diabética es capaz de evitar la progresión del daño en un modelo de diabetes tipo 1 estudiado a largo plazo. Por ello, estudiamos ratones modificados genéticamente que contenían el gen del ADAM17 con una región floxada junto con el sistema del receptor de estrógenos unidos a la recombinasa CRE bajo el control del promotor ubicuo de la beta-actina y que se inducía en presencia de tamoxifeno. Así, en los ratones a las 10 semanas de vida se les inyectaban 5 dosis de tamoxifeno y a las 12 semanas se les induía la diabetes tipo 1 mediante 2 inyecciones intraperitoneales de estreptozotocina. Los animales se seguían hasta las 30 semanas de vida. Así, se hicieron 4 grupos: el grupo control diabético, el grupo knockout para ADAM17 y el grupo knockout para ADAM17 y diabético. Estos son los resultados. La expresión génica de ADAM17 vimos que en los ratones knockout estaba reducida y que los animales, tras recibir la estreptozotocina a las 30 semanas de vida, eran todos diabéticos. Miramos el índice mesangial y vimos que el aumento producido en los animales diabéticos en cuanto a índice mesangial no se observaba en los animales que, también siendo diabéticos, eran KO para ADAM17.
Contamos los podocitos en el glomérulo y vimos que esta reducción, observada también debido a la diabetes en los animales wild type, los animales salvajes, no se observaba en los animales knockout para ADAM17. Otro parámetro, mirando la fibrosis, estudiamos la expresión de la actina del músculo liso. Y aquí vimos lo mismo, que si la diabetes inducía este aumento de expresión, en el animal que no expresaba ADAM17 no se observaba un aumento tan marcado y evidente como en el diabético. Contamos también, para ver esa inflamación, contamos también el número de macrófagos positivos F480 y vimos que no había diferencias entre los animales knockout diabéticos y no diabéticos entre ellos. Finalmente, también miramos la expresión de MCP1 y vimos que tampoco acabó de aumentar significativamente la proteína a nivel de Western blot en los animales cao para 17 siendo diabéticos, y que la proliferación marcada por la señalización de AKT, vimos que esa relación de AKT fosforilada versus no fosforilada, esa relación no aumentaba tanto en los animales diabéticos, sino para ADAM17. En conclusión, la inhibición completa de la expresión de ADAM17 en un modelo de ratón con diabetes tipo 1 previene la progresión de la fibrosis y protege al glomérulo de la hipertrofia, pero al mismo tiempo la ausencia de ADAM17 reduce la infiltración de macrófagos, limitando la respuesta inflamatoria inducida por diabetes. Con ello, avanzamos en el conocimiento de esta proteína para poder testar inhibidores que puedan reducir la fibrosis y la inflamación en la progresión de la nefropatía diabética. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, puede salir al micrófono. Sí. Al micrófono. Hola, me ha llamado la atención al principio que has dicho que los niveles bajitos efectivamente previenen la fibrosis, pero que habéis visto en un modelo que aumentaban la teromatosis. No lo hemos visto nosotros. Bueno, un estudio, sí. Entonces, si en estos ratones, que sí que habéis visto que la fibrosis baja, la inflamación, ¿habéis mirado los vasos? ¿Qué ha pasado con esos vasos? Porque sí que mejora la fibrosis, pero ¿y si aumenta la teromatosis? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Tampoco nos gusta demasiado. No sé. No, efectivamente, es una buena pregunta. No lo hemos mirado. Lo que pasa que el hecho de ser un modelo de diabetes tipo 1, a lo mejor probablemente si esto hubiera sido un modelo de diabetes tipo 2, a lo mejor hubiera tenido más implicación. No digo que no tengamos. Es una pregunta que hay que responderla seguro en nuestro modelo, pero de entrada no lo hemos mirado. Enhorabuena, creo que lo he entendido todo, pero dos preguntas. Vamos a ver, entiendo que todas las ratas se volvieron diabéticas. Todas las De como lo has contado, parece que esto. ¿Qué criterios usáis para decir, porque luego comparas diabéticas con no diabéticas, qué criterios usáis con diabetes? Porque nosotros tenemos problemas con eso, o sea, no todas, cuando usamos el mismo modelo, no todas se vuelven diabéticas. Entonces, ¿qué criterios usáis para decir, esta es diabética y esta no es diabética? Vale. De hecho no, para ir rápido no lo he contado, pero hay unos animales que reciben solo el diluyente de la streptozotocina y unos animales que reciben la streptozotocina con el diluyente. Por tanto, tenemos un grupo inyectado sin streptozotocina, por tanto no son diabéticos. Y cuando se vuelven diabéticos es porque a la segunda medida de glicemia en sangre están en ayunas, están apareciendo diabéticos. Y después no medís más la glucemia. Ya las consideráis diabéticas y las dejáis. Y se controla cada 15 días. Y siguen diabéticas.
Vale. Y ese valor era el valor final de diabetes. En la segunda inyección, la segunda vez que lo mides, ¿cuánto es? ¿15 días dijiste? 5. Sí, sí, cada 15 días hasta las 30 semanas de vida. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a Marta Ruiz Ortega, que nos va a hablar del factor CCN2. Espera, ¿quieres una pregunta? No es una pregunta, es que Ah. han saltado mi presentación. Pues sí, como quieras. Bueno, Disculpa, luego hablas. Disculpa. Vale. Bueno, yo voy a hablaros del factor CCN2 que alguno de vosotros conoceréis como CTGF. Perdón. Vale. No hay conflicto. Pero con la presentación sí. Vale. Bueno, yo voy a empezar hablando, esto es un trabajo de investigación básica, y voy a empezar hablando de qué es lo que ocurre cuando a las células tubulares se les somete a una agresión, a un daño renal, que puede ser por tóxicos, por isquemia, por inflamación. Estas células son unas células muy sensibles porque tienen una alta demanda metabólica y realizan una función muy importante que todos sabéis, que es la reabsorción de proteínas. Y cuando sufren esta agresión pierden su función, pierden el borde en cepillo, pierden la polaridad y dejan de ser funcionales. En función del daño, puede ser un daño letal, subletal, o si no es muy grande, puede haber una regeneración. En estos procesos hay una serie de mecanismos que se activan. Durante el daño letal, en la muerte, hay procesos de apoptosis o de necrosis que ocurren en las células tubulares y que quería comentaros un poco la diferencia que hay entre ambos. El proceso de apoptosis es un proceso que se produce una condensación de la cromatina y el DNA se fragmenta de una determinada manera, pero lo más importante es que se forman vesículas y el material no se libera al extracelular, sino que se forman los cuerpos apoptóticos, por lo tanto no se asocia a una respuesta inmune. Y la apoptosis ocurre tanto en condiciones fisiológicas como patológicas, mientras que la necrosis, que puede ser también necrosis programada, lo que hay una pérdida de integridad de la membrana funcional y el contenido del interior de las células se libera, dando lugar a una respuesta inflamatoria. Ambos procesos están regulados a nivel intracelular por diferentes mecanismos. En concreto, la apoptosis se produce por una activación de una serie de caspasas, en concreto la caspasa 3, mientras que la necroptosis se produce por una activación de una serie de proteínas RICK1, RICK3 que se fosforilan y fosforilan en cascada MLK, dando lugar a un proceso que da lugar a la ruptura de la membrana extracelular y una respuesta inflamatoria con la activación de DAMs, alarminas y demás. Hay otros tipos de necrosis dentro de estos tipos de muerte, como es la ferroptosis, que está mediada por una pérdida, una disminución de cistina y glutatión y de una bajada de esta proteína, GPX4, que lo que produce es un aumento de la perosidación lipídica y también se produce esta ruptura de la membrana extracelular. Además de esta muerte, puede ser que el daño no sea tal cual letal, sino que quedan las células tubulares tocadas, por así decirlo, y en este tipo de células tiene un fenotipo diferente. El daño en el DNA da lugar a un arresto en el ciclo celular, una activación de factores de transcripción y una reprogramación metabólica que dan lugar a la producción de factores y de mediadores del daño, y estas células tienen un secretoma diferente, que es el secretoma senescente, que va a actuar sobre células subyacentes propagando el daño y contribuyendo a la fibrosis. Entre los componentes del secretoma senescente está CCN2, antiguamente conocido como CTGF, que es el tema de nuestro estudio. En estudios previos del laboratorio hemos demostrado que este CCN2 es capaz de inducir directamente la senescencia de las células tubulares. Como podéis ver aquí, es un cultivo primario de células tubulares de ratón, donde aparecen marcadores de senescencia, como esta tinción positiva de beta-galactosidasa o un aumento en los marcadores de parada de ciclo celular, y utilizando un modelo en ratones de administración de la proteína recombinante, hemos visto que CCN2 se une específicamente a las células tubulares y aquí induce una parada del ciclo celular, un aumento de los niveles de P21 en el núcleo. Esto a nivel de pacientes también hemos visto que está implicado en el rechazo en el trasplante. En biopsias de pacientes con rechazo hemos observado que hay un aumento de la expresión de CCN2 en los túbulos que se asocia
a la expresión de P21, de este marcador de arresto celular, o de esta histona, que es una histona de respuesta a daño en el DNA, y esto se correlaciona con la pérdida de la función renal. Esta proteína, que muchos conoceríais antiguamente como CTGF y que es un marcador de fibrosis que se establece mucho en modelos preclínicos, se ha sugerido que es un potencial biomarcador de progresión del daño como nefropatía diabética y una posible diana terapéutica. Se ha cambiado el nombre porque pertenece a la familia CCNE, que es una familia de proteínas de comunicación celular, que tienen 4 módulos que se rompen por metaloproteasas, entre ellas la DAN17 que se ha comentado anteriormente, que se puede unir a diferentes factores de crecimiento como TGF-beta o receptores y tiene una gran funcionalidad diferente dependiendo del tejido. En riñón esta proteína se encuentra embebida en la matriz extracelular y ahí es muy importante regulando la homeostasis de la matriz extracelular. Regula la producción de otras proteínas de la matriz extracelular y es clave en la rigidez y la elasticidad de esta matriz. En riñón no es tan relevante, pero en aorta, si no existe esta proteína, se forman aneurismas. Pero además esta proteína se puede secretar, se puede liberar y tanto la molécula completa como sus fragmentos pueden encontrarse bien en la circulación o en la orina y pueden ser biomarcadores de progresión del daño de diferentes patologías. Además, diferentes estudios han demostrado que el fragmento C-terminal es un fragmento biológicamente activo y que participa en diferentes funciones, como la regulación del sistema inmune, ya que es capaz de inducir la diferenciación de linfocitos CD4 a Th17 participando en la respuesta inflamatoria crónica. También es capaz de, en las células tubulares, uniéndose al receptor EGFR, inducir diferentes respuestas, como una respuesta inflamatoria, como la que ya he comentado, la respuesta induciendo activación de senescencia y contribuyendo a la fibrosis a través del proceso de transición epitelio-mesenquimal parcial, o directamente activando fibroblastos, contribuyendo al aumento de la fibrosis mediante la producción de colágeno. Con todo esto, el objetivo de nuestro trabajo ha sido continuar estudiando las acciones de CCN2 en el riñón, estudiando algunas rutas que no se conocía si estaban implicadas, como es la vía de RIPK3, NRP3 inflamasoma y la oxidación, tanto en situaciones de inflamación asociada a muerte celular o en ausencia de muerte. Y para ello hemos hecho 2 abordajes. El primer abordaje en un modelo de daño renal agudo, donde sí que hay procesos asociados a la muerte celular, y esto lo hemos hecho por administración de un nefrotóxico, el ácido fólico, en ratones de fenotipo salvaje o en un ratón knockout condicional para esta proteína, para CCN2, y luego, por otro lado, el efecto directo de la administración de la proteína recombinante en riñón. En el primer lugar, en el caso de una agresión de la célula tubular por el ácido fólico, hemos comparado los ratones de fenotipo salvaje con el ratón knockout condicional. Como podéis ver aquí, cuando se administra el nefrotóxico, hay un daño tubular muy marcado por la presencia de la proteína KIN1, que no se observa en los ratones que no tienen CCN2. Y también el daño tubular es menor en los ratones que no tienen CCN2. Lo mismo ocurre a nivel del infiltrado inflamatorio que se produce en respuesta a esta agresión por el ácido fólico. Hay un aumento muy marcado de infiltrado en el riñón, tanto de linfocitos CD3 como de monocitos macrófagos, que no se observa cuando los ratones no tienen el CCN2 porque se ha deleccionado. Quisimos ver qué pasaba con la muerte celular en respuesta al nefrotóxico de ácido fólico mediante la técnica de túnel. Podéis ver aquí que hay un aumento del número de células de muerte celular. Sin embargo, en los ratones que se ha deleccionado CCN2 no se observó. Primero estudiamos qué pasaba con la apoptosis y, como he comentado anteriormente, es clave la activación de la caspasa-3 en este tipo de muerte, que sí que está activada en los ratones que se les ha dado el nefrotóxico, pero no hay diferencias en los ratones knockout condicionales. Por lo tanto, este tipo de muerte no está participando en este proceso cuando no hay CCN2. Estudiamos qué pasaba con la necroptosis, evaluando la cascada de RIPK1, RIPK3, MLK, y tanto a nivel de la expresión génica de los componentes como del efector de la ruta, podéis observar que hay un aumento en el daño renal en los ratones wild type que se previene o que no se observa en los ratones que no tienen CCN2. El inflamasoma también está implicado en la respuesta inflamatoria en el daño renal agudo
Como podéis ver aquí, hay una activación del inflamasoma que da lugar a la activación de la caspasa 1, que hace que la pro-IL-1 beta pase a IL-1 beta activa. Está todo esto activado en el modelo de daño renal agudo por fólico y en los ratones knockout de CCN2 no se encuentra activado. Vale, termino. La respuesta inflamatoria de CCN2, que nuestros estudios previos demostraban que estaba regulada por la vía NF-κB, en los estudios realizados en el ratón knockout de RICK3 vimos que disminuía la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, hemos también demostrado la relación de RICK3, NF-κB y el inflamasoma en este estudio. Y voy a ir al final. ¿Vale? Lo que hemos visto también es que está implicada la vía de la ferroptosis y que en el knockout de CCN2 no está. Y finalmente, bueno, pues aquí quiero hablar de las personas que están implicadas en este estudio, de mi grupo de investigación, Sandra Gallego y Laura Márquez, y luego en colaboración con el grupo de Alberto Tí de la Fundación, donde hemos estudiado los modelos de daño renal agudo. Muy interesante, pero no nos da tiempo a hacer preguntas, si no lo dejamos para el final. Caterina Rodríguez nos va a hablar de la consulta electrónica. Hola, buenas tardes. Soy Caterina Rodríguez, R2 del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. En esta oportunidad le vengo a hablar sobre el trabajo realizado por mi servicio llamado La consulta electrónica reduce la lista de espera de pacientes en consulta externa y optimiza la atención nefrológica. Es la experiencia del Departamento de Salud Clínico La Malvarrosa entre el año 2017 y el 2022. La consulta electrónica es una herramienta para optimizar la atención de pacientes, sobre todo útil en aquellos pacientes con patología renal leve o que no cumplen criterios de remisión, cuyas consultas se podrían resolver de forma inmediata, sin cita, dando respuestas razonadas no presenciales. El objetivo de nuestro trabajo es analizar cuáles son las características de estos pacientes cuyas consultas fueron resueltas de forma electrónica, remitidas desde atención primaria a nuestro servicio de nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022. El Departamento de Salud Clínico La Malvarrosa atiende aproximadamente a 342.000 personas distribuidas en 16 centros de salud. La forma en que atención primaria nos realizan interconsulta es a través de un buzón de consultas electrónico. Un nefrólogo se encarga de distribuir las consultas en aquellas que van a requerir de una visita presencial o de aquellas que necesitan algún tipo de seguimiento, de aquellas que son susceptibles a ser respondidas de forma electrónica rápidamente. Para ello se utilizan los criterios de remisión de la Sociedad Española de Nefrología, los cuales son un cociente albúmina creatinina en orina mayor a 300, un filtrado glomerular menor a 30, fracaso renal agudo, hipertensión arterial resistente asociada a enfermedad renal crónica, alteraciones electrolíticas, sobre todo asociadas al potasio, y anemia de origen renal. Aquellos pacientes que no cumplen estos criterios se dan respuesta a su consulta de forma electrónica, eso sí, estudiando cada consulta y dando respuestas individualizadas y dando también recomendaciones terapéuticas a los compañeros de atención primaria. Durante el periodo en que duró nuestro estudio, recibimos 5.370 interconsultas, de las cuales 22% respondimos de forma electrónica. En la siguiente gráfica, lo que le queremos mostrar cuál fue la distribución por año, siendo la barra azul el total de interconsultas recibidas y la barra verde las consultas que respondimos de forma electrónica. Este 22% representa 1.177 personas, cuyas características eran una edad media de 70 años, más o menos 18 años, la mayoría mujeres y aproximadamente un 40% eran diabéticos. Los principales motivos de remisión de estos 1.177 interconsultas fueron disminución leve filtrado glomerular o albuminuria leve, los cuales representan más del 50% como nos hace ver nuestra gráfica. También tuvimos otros motivos de remisión como patología no renal, que eran principalmente urológicas, preguntas administrativas que
eran sobre todo de tratamiento, en qué momento poner este tratamiento o no, causas no nefrológicas, trastornos electrolíticos leves, como por ejemplo una hipocalcemia puntual o alguna hipocalemia puntual, hipertensión arterial leve, fracaso renal subagudo, que al momento de revisar la historia ya estaba resuelta, y otras causas, múltiples causas. Por ejemplo, tuvimos algunas interconsultas de que la creatinina en orina está muy alta. ¿Qué hago? Aquí le mostramos cuáles son las principales características de los pacientes con los principales motivos de remisión, que son el descenso leve de filtrado glomerular y la albuminuria leve. Cuando hablábamos del descenso leve del filtrado glomerular, vimos que eran pacientes más añosos, la mayoría mujeres, con un filtrado glomerular de 40 más o menos 12 y con una albuminuria no representativa. Mientras cuando hablábamos del grupo de pacientes con una albuminuria leve, eran pacientes más jóvenes, la mayoría hombres, con un buen filtrado glomerular y con una albuminuria de 162 más o menos 126. Desde que hemos puesto en marcha este modo de responder consultas en nuestro centro, hemos visto que la tasa de reconsulta es de solo 3%. Al año siguiente, al primer momento en que se hizo la interconsulta. Y las principales causas por las cuales se realizaba la interconsulta nuevamente era porque había progresión en la disminución del filtrado glomerular o porque el cociente albúmina-creatinina se mantenía de forma persistentemente alterado. Pero el resultado que más nos emociona y que vimos más representativo para nosotros es que la lista de esperas en días se ha reducido. Antes de poner en marcha esta herramienta, la lista de espera era de aproximadamente 26 días. Y como vemos en la siguiente gráfica, en los últimos 2 años, la lista de espera en media es de 4 días. Es un buen número, una buena tardanza en lista de esperas. Vemos un pico en el 2020 de 17 días de lista de espera, pero probablemente esto se deba a que estábamos pasando por la pandemia COVID. Actualmente la citación la realizamos en 2,7 días aproximadamente y la totalidad de nuestros pacientes son vistos en menos de 12 días. Por lo tanto, podemos concluir que en nuestra experiencia la consulta electrónica no presencial promueve un manejo efectivo de los pacientes con patología renal leve. La baja tasa de reconsulta muestra muy buenos resultados y no hemos tenido ninguna queja por parte de los compañeros de atención primaria. Y esta estrategia podría reducir la lista de espera y de esta manera optimizar los recursos del sistema sanitario de salud. Gracias. ¿Alguna pregunta? Felicidades por la presentación. Una pregunta simple que he visto que ha distribuido en las que contestaron presencialmente o telemáticamente, pero ¿vieron el porcentaje de las interconsultas directamente rechazadas? Es que esa pregunta es súper interesante porque nosotros no rechazamos interconsultas. Le damos una respuesta a aquellas consultas que no tienen criterios de remisión. Y de esa manera, por ejemplo, un ejemplo que tuvimos varias veces, puntualmente este paciente tiene una albuminuria de tanto, de 150, por ejemplo, pero también nos dábamos cuenta que ese mismo paciente en el sedimento tenía bacterias abundantes. Le recomendamos a los pacientes, a los compañeros de atención primaria, trata primero la posible infección de orina, repítele nuevamente el sedimento y verás cómo quizás ese ratio habrá disminuido y la mayoría de las veces o disminuía o desaparecía. Entonces, al final también este modo de responder las interconsultas sin rechazar ninguna en forma directa también nos ayuda a educar un poco a los compañeros de atención primaria e incluso el feedback es muy bueno. No han tenido ninguna queja del sistema desde que lo estamos implementando. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardáis en hacer esa visita virtual, más o menos? La media. ¿Cuánto os cuesta en tiempo? A ver, más o menos en 2,7 días. O sea, el tiempo a cada una de las consultas. ¿Cuánto le dedicamos? 10 minutos, 15 minutos, 20, 40... Vale, lo que pasa es que nos sentamos, vemos el motivo de la consulta y respondemos. Le respondemos de forma electrónica, no presencial. Entonces, le damos los consejos a los compañeros de atención primaria y a partir de allí ellos hacen marcha. ¿Pero revisáis todo el historial del paciente o solo lo que os mandan? Sí, lo revisamos. Joan, el disculpa. historial, sí. Entre 1 y 3 minutos. Bueno. Que las 1 hago y yo. 3 minutos. 1, 3, tenemos aplicaciones informáticas que son muy sencillas y que están muy intuitivas y como ha dicho Caterina, entre 1, 3, 4 minutos. Hay que hacerlo todos los días. Esa es la clave. Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Andrea Figuer Rubio nos va a hablar del proteoma de células endoteliales. ¿No es Andrea? Ah, Rodrigo. Pero, no sé, tendrán que... ¿qué está pasando? Desde la mesa. A ver. Es que este es el que toca. Sí, sí. Sí, sí, el 13, ¿no? El que se salta. Pues venga, que pase el 13. Pasamos al O013, el bloqueo de FG23, ¿no? Venga, perfecto. Vale, en primer lugar, agradecer al comité de selección por elegir mi presentación oral llamada El bloqueo de FGF23 disminuye la presión arterial y promueve cambios estructurales en la pared vascular de ratas espontáneamente hipertensas. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Muy rápido. Ya la habéis dicho. Te agradecemos lo del tiempo. Sí, ¿no? Sí. El factor de crecimiento fibrolacto 23 o FGF23 es una hormona producida por el hueso por osteocitos y osteoblastos maduros, responsables, entre otras cosas, de la homeostasis del calcio, el fósforo y la vitamina D. Existen diversas investigaciones que relacionan altos niveles de FG23 con efectos perjudiciales sobre diversos órganos, todos ellos relacionados con una mayor mortalidad cardiovascular. En relación a cambios vasculares y altos niveles de FG23, resultados obtenidos por el grupo observan el efecto directo de FG23 sobre la célula de músculo isovascular o USMC. Este efecto provoca un cambio fenotípico en las células de un cambio fenotípico de contráctil a sintético, lo que aumenta la rigidez arterial. Esto se observa en anillo de aorta, en el que hay una mayor resistencia a la deformación arterial. Esta rigidez arterial es la antesala de un proceso hipertensivo y nos preguntamos si el FG23 puede estar relacionado con este proceso. En este sentido, estudiamos si el bloqueo de FG23 puede suprimir su efecto sobre la pared vascular. Clásicamente, la hipertensión es el principal factor de riesgo de muerte en el mundo, con una prevalencia del 54,9% en mayores de 64 años. Existen diversas vías de señalización responsables del control de la presión arterial, siendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona el sistema hormonal más estudiado. Así, la angiotensina 2 es capaz de provocar la contracción de las VSMC a través del incremento del calcio intracelular. Teniendo en cuenta el efecto del FGF23 sobre la pared vascular, que el eje renina-angiotensina-aldosterona es el sistema hormonal que controla la presión arterial principalmente, y que recientes investigaciones relacionan de forma bidireccional el FGF23 con aldosterona, nos preguntamos si en un modelo experimental de hipertensión arterial y altos niveles de FGF23, el bloqueo de FGF23 podría tener un efecto sobre la presión arterial y la pared vascular. Para alcanzar estos objetivos se usaron un grupo de ratas hipertensas, SHR, y como grupo control a Wistar-Kyoto, a que se le midió la presión arterial. Posteriormente, a un grupo de SHR se le administró intraperitonealmente anticuerpos anti-FGF23 a una concentración de 1 mg/kg durante el día alternos. Transcurrido el tiempo experimental de 14 días, se midió la presión arterial y se tomaron muestras de orina, sangre y tejido aórtico para realizar las distintas determinaciones planteadas. Además, se hizo un cultivo primario de USMC de aorta torácica de rata SHR que se dividieron en distintos grupos experimentales. Un grupo control cultivado con suero de medio celular, otro grupo con suero de rata SHR y otro grupo con este mismo suero, además de anticuerpos anti-FG23. Posteriormente se midió el incremento del calcio intracelular
con la sonda CAL 520 mediante estímulo con angiotensina 2. Fue importante para nuestro estudio observar que la rata SHR posee niveles más elevados de FGF23. A consecuencia de estos niveles, hay una tendencia a incrementar la excreción de fósforo, así como una mayor excreción de sodio y niveles elevados de aldosterona plasmática, sin repercutir los niveles plasmáticos de fósforo y vitamina D. La administración de anti-FGF23 disminuyó significativamente la excreción de sodio y fósforo, y, al igual que aldosterona, e incrementó los niveles plasmáticos de fósforo y vitamina D. En relación a los niveles de presión arterial sistólica y diastólica, tras 14 días observamos cómo las ratas SHR tuvieron niveles superiores respecto al grupo quieto. Tras el bloqueo de FGF23 con anticuerpos, provocó una disminución de estos valores, tanto de los niveles de presión sistólica como diastólica. En relación a las concentraciones plasmáticas de endotelina 1, angiotensina 2, 3 y 4, observamos que las ratas SHR mostraron niveles superiores respecto al grupo control. Curiosamente, la administración de anti-FG23 disminuyó significativamente los niveles de endotelina y aumentó los niveles plasmáticos de angiotensina. Para explicar la bajada de presión arterial debido al bloqueo de FGF23 a la misma vez que se aumenta las concentraciones de angiotensina, miramos los cambios en el remodelado vascular. Como se observa, el análisis histológico no mostró cambios en el área, luz y grosor de la media de la aorta torácica entre los grupos SHR y Wistar-Kyoto. Sin embargo, la administración de anti-FGF23 aumentó significativamente estos parámetros en comparación con distintos grupos, incluso en condiciones de presión arterial bajos, que solo pueden ser contrarrestados con un nivel en presencia de niveles elevados de angiotensina. Debido a que hora-ayuno promueve la activación de SOCE, lo que lleva al rellenado de retículo endoplasmático con calcio, medimos hora-ayuno mediante microscopía confocal en aorta torácica. Como se observa, no hay diferencias significativas en los distintos grupos de SHR y Wistar-Kyoto, pero por otro lado, la administración de anti-FGF23 disminuyó significativamente estos valores. Estos resultados también explicarían la bajada de presión arterial y los altos niveles de angiotensina. Por último, se midió la entrada de calcio intracelular mediante la sonda CAL 520. Como se observa, las células cultivadas con suero de SHR mostraron un incremento significativo de la entrada de calcio intracelular. Por otro lado, la administración de anti-FGF23 disminuyó significativamente estos valores, no mostrándose diferencias respecto al grupo control. Por lo tanto, el bloqueo de FGF23 disminuye la excreción de sodio, la aldosterona plasmática, la endotelina 1 y la presión arterial. A pesar de los altos niveles de angiotensina 2, 3 y 4, el bloqueo de los niveles de FGF23 desciende la presión arterial, incluso por debajo del grupo control, a través de los cambios en el remodelado vascular. También disminuye la entrada de calcio intracelular en las VSMC a través de la disminución de hora-ayuno. Para concluir, estos resultados sugieren la implicación de FGF23 en la homeostasis del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un nuevo papel sobre el remodelado vascular y el control de la presión arterial. Gracias por su atención. Hola, Rodrigo. ¿Los niveles de receptor de AT1 y AT2 habéis mirado en la pared del vaso? Porque podrían estar disminuidos. Gracias por tu pregunta. Y justamente una de las hipótesis que planteamos por las que puede haber esos niveles tan altos directamente de angiotensina y los niveles de presión puede ser no sabemos una disminución o aumento dependiendo del tipo de receptor para angiotensina, ya sea 2 o el otro tipo de angiotensina 3 o 4. Si tenemos en cuenta que el receptor 1 promueve más la vasoconstricción,
pues directamente el F23 tendría un efecto ahí. Pero vamos, directamente la hipótesis que tenemos es la de que puede que el FG23, a través de sus receptores o no, tenga un efecto sobre la expresión de los receptores de angiotensinados, tanto el receptor tipo 1 o el tipo 2, a nivel vascular. Muchas gracias. Pues Andrea Figuer, por favor. Buenas tardes. Bueno, les comento mi trabajo, que se lleva por nombre el proteoma de células endoteliales tratadas con indoxil-sulfato y de sus vesículas extracelulares revela mediadores de la enfermedad cardiovascular asociada a la enfermedad renal. Que claro, no tiene ningún conflicto de interés. Bueno, a nivel de introductorio, comentaros cosas muy básicas, que la enfermedad renal crónica es una patología por la cual existe una disfunción renal que, según va progresando, se suele requerir terapias renales sustitutivas. La desventaja de este tipo de terapias es que no llega a curar totalmente la enfermedad, ya que existen unas partículas que tienen una capacidad de unirse a las proteínas y son de difícil eliminación. Estas son las conocidas como toxinas urémicas. Entre estas toxinas urémicas destacamos el indoxil-sulfato, una de las más importantes y más abundantes. Bueno, pues esta toxina tiene la capacidad, está en contacto con el endotelio y en él va a generar un daño endotelial por la activación de procesos inflamatorios y de desarrollo de estrés oxidativo. Y esto es relevante porque, como vemos, según desciende la capacidad de filtrado glomerular, aumenta el número de eventos cardiovasculares, ya que, como todo el mundo sabemos, en los pacientes renales la principal causa de mortalidad son eventos cardiovasculares. También les vengo a comentar un poco lo de las vesículas extracelulares, que a lo mejor alguno no está tan puesto en lo que es. Son unas partículas que son liberadas en condiciones normales por todos los tipos celulares y que los liberan al medio, en este caso pues sería la sangre. Se ha visto que en condiciones patológicas pueden alterarse el número y la carga de estas vesículas extracelulares, por lo tal podrían estar participando en nuestros procesos fisiopatológicos, en concreto en la enfermedad renal. Por ello nos proponemos estos dos objetivos. En primer lugar, vamos a caracterizar los mecanismos por los cuales el indoxil-sulfato produce disfunción endotelial en la enfermedad renal crónica y cuáles son los principales mediadores. Y en segundo lugar, definir el papel de las vesículas extracelulares endoteliales en el desarrollo de esta disfunción endotelial en el contexto de la enfermedad renal crónica. Para ello, utilizamos una aproximación in vitro. Cultivamos células endoteliales Hubeck en condiciones control e indoxil-sulfato. De ellas obtenemos las células como tal y a partir de centrifugación diferencial las vesículas extracelulares. Luego, siguiendo las guías de la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares, las caracterizamos estas vesículas extracelulares por distintas técnicas, tampoco me voy a meter mucho en ello, y luego de células y vesículas extracelulares realizamos un estudio proteómico, seguido de un estudio bioinformático, en concreto el GenSet Enrichment Analysis, que nos indican aquellas funciones alteradas. En cuanto a los resultados de células, se identificaron 5.871 proteínas. 30 estaban enriquecidas en aquellas células tratadas con indoxil-sulfato y 46 estaban disminuidas. Y cuando realizamos un análisis de las funciones alteradas, observamos 3 rutas aumentadas. En primer lugar, la adipogénesis, que bueno, lo podemos relacionar con la formación de placa de ateroma, que es muy prevalente en los enfermos renales crónicos. En segundo lugar, sin ninguna sorpresa, la inflamación por vía NF-κB. Y en tercer lugar, el metabolismo de xenobióticos. Y esto es relevante ya que el indoxil-sulfato se une al receptor de aril hidrocarburo, generando la activación de esta ruta de detoxificación. Luego, como vemos aquí, tiene un p-valor significativo, aunque un q-valor demasiado alto, está la ruta de la vía PI3 quinasa AKT-mTOR, que participa en la supervivencia celular y la proliferación. Como decimos, aunque tenga un p-valor significativo, el q-valor es bastante alto, no podríamos decir que esta ruta está disminuida, por lo cual lo comprobamos mediante otro experimento in vitro, en concreto mirando la incorporación de desoxibromuro de hidrofilo. Y observamos que sí, que con el tratamiento con indoxil-sulfato disminuye la proliferación. Luego ya pasamos a las vesículas extracelulares, que como os he mencionado antes, hay que caracterizarlas para asegurarnos de que realmente son vesículas extracelulares antes de hacer nada con ellas. Para ello, pues, utilizamos técnicas de imagen como la microscopía electrónica de transmisión,
en los que además medimos su tamaño y vemos que no había diferencias entre controles índice y sulfato. También miramos la expresión de unos marcadores de células, de vesículas extracelulares, que son las tetraspaninas, CD9, CD63, CD81, y tampoco observamos grandes diferencias, tampoco en tamaño, y esto es por citometría, se me ha olvidado comentar. Y luego también medimos tanto la liberación de estas vesículas extracelulares por células, sin diferencias, y la cantidad de proteínas, que tampoco parece que haya diferencias. Ahora sí, los resultados de proteómica de vesículas extracelulares se identificaron 3.614 proteínas, 51 estaban aumentadas en aquellas vesículas que procedían de células tratadas con indoxasulfato y 47 disminuidas. Y se observaron 4 rutas disminuidas. En primer lugar, los elementos de la matriz extracelular. Esto es bastante relevante, ya que se ha visto que las vesículas extracelulares tienen una función de mantenimiento en condiciones normales de la matriz extracelular y que, por tanto, el tratamiento con indoxasulfato va a estar entorpeciendo esta funcionalidad. Luego tenemos la miogénesis, la formación de músculo, y esto nos ha dado bastante que pensar de que a lo mejor las vesículas extracelulares pueden estar participando en el desarrollo de sarcopenia tan prevalente en los enfermos renales crónicos. También tenemos una inhibición de aquellos genes que se inhiben en respuesta a radiación ultravioleta, son principalmente genes relacionados con el control del ciclo celular y de la inflamación, también por vía NF-κB. Bueno, ya como conclusión, decir que en general las células endoteliales, cuando son tratadas con indoxasulfato, van a sufrir un aumento de procesos de adipogénesis, inflamación y metabolismo de xenobióticos y una reducción de la vía mTOR relacionada con proliferación y supervivencia celular. Además, estas células van a liberar unas vesículas extracelulares que tienen reducidos elementos de la matriz extracelular, miogénesis y genes de respuesta a radiación ultravioleta. Y que todo ello parece estar contribuyendo a la disfunción endotelial y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares asociadas a la enfermedad renal crónica. Por tanto, no sé por qué no pasa. Este estudio ofrece una nueva perspectiva de los cambios en la expresión de proteínas que presentan las células endoteliales y sus vesículas extracelulares en el tratamiento con indoxasulfato, y se han identificado posibles mecanismos implicados en la disfunción endotelial, que pueden ser posibles dianas terapéuticas para evitar la mortalidad por eventos cardiovasculares en los enfermos renales. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado en este estudio y a ustedes. Muchas gracias por el estudio, felicidades. 2 preguntas. Los valores las concentraciones de indoxasulfato que utilizáis son las relevantes en los pacientes renales. Y después me ha sorprendido mucho porque las vesículas extracelulares lo único que hacen es amplificar las vías de señalización. Entonces, ¿cómo explicas que hay una disminución de la vía de TNF? ¿De la vía? No, de TNF, ¿no? Habías puesto. Sí, de la señalización por TNF-alfa. O sea, es algo contradictorio. Sí, en células parece aumentado la vía inflamatoria del TNF y en vesículas parece disminuido. Nuestra teoría con la que ahora mismo estamos barajando es que la célula intenta, pues, al necesitar esas señales de alarma, digamos, se las intenta quedar y por tanto no las libera tanto en vesículas extracelulares. Esa es como la explicación, la teoría que tenemos hasta ahora, pero claro, es una hipótesis como todo. Y no sé, ¿había otra pregunta, creo? Los niveles, las concentraciones que utilizasteis y las que vemos en los pacientes renales. Sí, utilizamos una concentración de 250 micromolar. Es bastante, dentro de lo que cabe, los estudios que se han hecho in vitro, es bastante moderada, no es de las más altas. He visto bastantes estudios que utilizan el doble, 500 micromolar. Es sobre todo la concentración que llevamos trabajando en nuestro grupo de investigación durante mucho tiempo y que hasta el momento tenemos bastante buenos resultados. Es clínicamente relevante, para ser más concreta. Muchas gracias. Pues Ana Oliveras. Sí, buenas tardes. Ya para terminar, yo les voy a presentar los resultados del ensayo clínico ATAN que hemos llevado a cabo en nuestro hospital. Entonces, como ustedes saben, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en hombres y en mujeres.
siendo la hipertensión la principal causa de mortalidad dentro de los factores de riesgo. Y sabemos que es posible con el tratamiento antihipertensivo reducir las complicaciones cardiovasculares reduciendo la presión arterial. Sin embargo, el grado de control de la presión arterial es como máximo del 50-60% en todos los pacientes hipertensos tratados, y uno de los principales factores de esta hipertensión no controlada es la falta de adherencia al tratamiento, que se estima tener una prevalencia de alrededor de 27-40% de toda la población con presión arterial no controlada, de toda la población en tratamiento con medicación antihipertensiva, y de más del 80% de los pacientes con hipertensión no controlada. Y las causas de esta falta de adherencia pueden ser muchas, desde los olvidos, personas que están demasiado atareadas y no se acuerdan de tomar la medicación, la creencia de que la hipertensión se debe al estrés y por tanto no hace falta medicarse, o también cuando ya están bien controlados con el tratamiento decidir que ya están bien y abandonar el tratamiento, sin olvidar la posibilidad de efectos secundarios o del coste de los fármacos. Y para detectar la no adherencia se han descrito diferentes métodos que cuanto más invasivos son, más precisos son también, y entre ellos tal vez los que son más importantes son la observación directa del tratamiento, cosa que no es viable en la vida real, o la medida de los fármacos en los fluidos corporales, bien sea en sangre o en orina. Así, nosotros diseñamos este estudio, el estudio ATAN, con la hipótesis de que detectar la no adherencia del tratamiento antihipertensivo e implementar un programa de enfermería específico podría mejorar la adherencia al tratamiento y, por tanto, el control de la presión arterial. Así pues, nosotros diseñamos el estudio de la siguiente manera. Los pacientes, en las visitas en las que observábamos que la presión arterial clínica no estaba controlada, les proponíamos entrar en el ensayo clínico, obteníamos el consentimiento informado, recogíamos orina para poder detectar en aquel momento los fármacos en orina y ver si se estaban tomando la medicación o no, y les hacíamos un registro de presión arterial de 24 horas con el Mobilograph, que también nos permite detectar de forma indirecta la velocidad de la onda del pulso. Y si cumplían los dos requisitos de que no estuvieran bien controlados y de que no tomaran toda la medicación que tenían prescrita, se randomizaban posteriormente o bien a un grupo control en que seguían el tratamiento habitual y los citábamos al cabo de 3 meses, o en el grupo de intervención en que la enfermera realizaba una intervención específica insistiendo mucho en detectar cuáles eran las causas de no tomar la medicación e intentar ayudar a los pacientes en este sentido. Durante 3 meses se les notificaba a los pacientes del grupo de intervención que sabíamos que no estaban tomando toda la medicación, y al cabo de 3 meses se volvían a evaluar con las mismas medidas que hemos descrito al principio, y también hacíamos en todos ellos determinación de excreción urinaria de albúmina para también ver si había cambios en la afectación orgánica subclínica. Los criterios de inclusión y de exclusión, aquí tenemos los de inclusión, eran pacientes adultos que al menos estuvieran tomando 2 fármacos a dosis plenas y que no estuvieran bien controlados, sin modificación del tratamiento en los 2 últimos meses y que hubieran otorgado el consentimiento informado. Y estos son los principales criterios de exclusión, de los cuales destaco el último, que es pacientes cuyo tratamiento solo incluía algunos de los siguientes fármacos, y es porque estos fármacos no los podíamos detectar en orina con la técnica que utilizábamos, que era la cromatografía de alta sensibilidad. Entonces, el outcome primario de este estudio era determinar diferencias entre los grupos de intervención y control en cuanto a la presión arterial sistólica de 24 horas a los 3 meses, y luego ya estaban preespecificados una serie de outcomes secundarios. Lo primero lo presenté en otra ocasión, pero lo voy a mostrar ahora también, pero en este caso nos interesaba sobre todo ver si además se producía una disminución en el grupo de intervención del daño orgánico mediado por hipertensión arterial. Bueno, esto no es para que se entretengan a leerlo, pero que sepan que estaba muy estructurado el programa de la enfermera para mejorar la adherencia, con una primera visita en que detectaba los problemas principales y hablaba mucho con el paciente, intentaba ver qué es lo que se podía hacer, y esto que era lo que se hacía en las visitas de seguimiento, que tenían lugar al menos cada 2 semanas durante el primer mes y luego cada 3 o 4 semanas. Estas son las características basales de las 2 cohortes. En total fueron 47 pacientes, 23 en el grupo de intervención, 24 en el control, en los cuales debo remarcar que, supongo que por ser la muestra pequeña, sí que hubo diferencias significativas en la edad y no en la barrera idiomática, pero sí que llamaba la atención que solo había un paciente con barrera idiomática en el grupo control y 6 en el grupo de intervención.
Por eso los análisis están ajustados por edad, sexo, también por barrera idiomática. En cuanto a la presión arterial, que era el objetivo principal, lo que observamos fue que tanto no muestro aquí los datos de presión arterial clínica, que también, pero en todos los parámetros de la presión arterial de 24 horas que nos proporcionaba la mapa, hubo una diferencia muy significativa en el grupo control, en que no hubo ningún cambio, y esto lo ven mejor ustedes en el gráfico que hay debajo, y a la derecha tenemos los cambios que se producen en los diferentes estimadores de presión arterial en el grupo intervención, en que se redujo la presión arterial de una forma muy significativa. A los 12 meses queríamos ver si realmente había cambios en el grupo de intervención, si estos se mantenían a largo plazo cuando ya no hacíamos ninguna intervención específica, y vimos que ya no había diferencias entre los dos grupos, porque realmente al grupo control sí que les notificábamos que sabíamos que no tomaban bien la medicación, y aunque no se hizo ningún programa específico con ellos, mejoraron algo, no tanto como el grupo de intervención, el control de la presión arterial. No sé qué ha pasado aquí, perdón. Vale. Aquí vemos como en el grupo de intervención se ve la reducción en la columna naranja a los 3 meses de todos los estimadores de presión arterial, y en la columna gris a la derecha vemos como no hay ninguna modificación a los 12 meses, quiere decir que mantienen esta reducción. En cuanto a los cambios en la adherencia terapéutica, vemos que a nivel basal no hay diferencia entre los dos grupos, pero sí a los 3 meses, porque el grupo de intervención reduce mucho la detección de fármacos, la no detección de fármacos antihipertensivos en orina, y a los 12 meses no hubieron diferencias significativas entre los dos grupos, aunque el grupo de intervención mantenía esta reducción. Y en cuanto a los cambios en la velocidad de la onda del pulso, hubo una tendencia a una reducción a los 3 meses en el grupo de intervención, que luego pudimos confirmar al hacer un análisis de sensibilidad con 24 pacientes pareados por edad y sexo. En cuanto a la excreción urinaria de albúmina, a los 3 meses no hubo diferencias, pero sí que parecía que había diferencias en el grupo de intervención a los 12 meses respecto a su valor basal, con una reducción. Con lo cual concluimos que la detección bioquímica en orina de la no adherencia, junto con una intervención específica de 3 meses para mejorar la adherencia, dan lugar a una disminución de la presión arterial, que tanto la mejora de la adherencia como el descenso de la presión arterial se mantienen a largo plazo, cuando esta intervención ya no se lleva a cabo, que además hay una disminución a corto plazo de la rigidez arterial. También parece haber una regresión a largo plazo de la albuminuria. Es cierto que estos cambios en el daño orgánico mediado por hipertensión probablemente deberían confirmarse en cohortes más grandes. Además, la velocidad de la onda al pulso es una estimación indirecta con un aparato que mide la presión arterial, y probablemente está condicionado por la misma. Y queda por investigar, y creo que esto sería interesante, si una mejor adherencia terapéutica se traduce también en una reducción de la morbimortalidad cardiovascular, que es lo que buscamos. Muchas gracias por la atención. Bueno, lamentablemente tenemos el tiempo ya agotado, pero muchísimas gracias. Enhorabuena a los ponentes. Todas han sido muy brillantes y nada, muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego.